Bienvenidos una vez más a mi canal, donde siempre les traigo información fresquita, chismecito del bueno y por supuesto, un poquito de entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar uno de los rumores más persistentes y comentados en el mundo de las telenovelas turcas, la supuesta relación sentimental entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la misma que protagonizó la icónica serie Erkenci Kuş. ¿Fueron pareja en la vida real? ¿Hay algo de cierto en todo lo que se ha dicho? Pues quédense hasta el final, porque les aseguro que la verdad detrás de este rumor les va a sorprender, y mucho. Pero antes de sumergirnos de lleno en este tema jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traigo contenido fresco y emocionante. Además, suscribirse es completamente gratis y así me ayudan a seguir creciendo. Así que ya saben. Suscribirse es amor. Vamos a ello. Empecemos por el principio, ¿vale? Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos Erkenci Kuş, una serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y la historia de amor de Sanem y Can, sus personajes, nos hizo suspirar y reír a carcajadas. La trama, llena de romance, comedia y drama, enganchó a la audiencia desde el primer episodio. Pero, ¿fue esa conexión solo actuación? La respuesta a menudo es, no. La serie, que se emitió originalmente entre 2018 y 2019, narraba la historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que sueña con convertirse en famosa, y Can, un fotógrafo exitoso y carismático que regresa a Turquía para dirigir la agencia de publicidad de su padre. Sanem, por azares del destino, consigue un trabajo en la agencia, y allí comienza a trabajar codo a codo con Can. Entre ellos surge una atracción irresistible, y aunque inicialmente ambos intentan resistirse, el amor termina por florecer. La serie destacó por su cuidada producción, sus hermosos escenarios, y la excelente interpretación de todo el elenco, pero fue la química entre Demet y Can la que realmente la catapultó al éxito. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo parecía indicar que entre ellos existía una conexión especial que iba más allá de la pantalla. Y es que, ¿quién no se enamoró de la manera en que Can miraba a Sanem? ¿O de la ternura con la que ella lo trataba? Durante la emisión de la serie y especialmente después de su final, los rumores sobre una relación entre Demet y Can no tardaron en surgir. Los fans, embelesados por la magia de la pantalla y la intensa conexión que veían entre sus ídolos, querían creer que su amor era real. Querían pensar que la historia de Sanem y Can continuaría fuera del set, que su amor seguiría creciendo y floreciendo en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos editados, creados por fans dedicados, donde se les veía muy cercanos, con miradas cómplices, tomados de la mano en supuestas citas, compartiendo momentos íntimos, e incluso con gestos que parecían confirmar la relación. Estos vídeos, muchas veces musicalizados con canciones románticas, alimentaban la fantasía de los seguidores y generaban aún más especulaciones. Los hashtags como #CanDemetForever o #SanemCan Real Life se volvieron virales, y la comunidad de fans crecía día a día. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás y alimentaron el rumor con artículos y especulaciones constantes. Revistas de corazón, páginas web de noticias de espectáculos y canales de televisión dedicaron tiempo y espacio a analizar cada foto, cada gesto, cada declaración de los actores. Se especulaba sobre su vida privada, sobre sus posibles encuentros, sobre sus supuestos planes de futuro. Se publicaron exclusivas con supuestas fuentes cercanas que afirmaban saber detalles íntimos de la relación. Incluso hubo quienes afirmaban haberlos visto juntos en citas románticas, paseando de la mano por las calles de Estambul, e incluso hablando de planes de futuro. Todo era posible, o al menos, eso parecía. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, la realidad es un poco más complicada y para muchos, podría resultar decepcionante. A pesar de las especulaciones, las fotos editadas y los deseos de los fans, Demet Özdemir y Can Yaman nunca fueron pareja en la vida real. Aunque su química en la pantalla era evidente y se mostraban muy cercanos durante la promoción de la serie, su relación fue, y sigue siendo, estrictamente profesional y amistosa. Las evidencias que respaldan esta afirmación son claras y contundentes. Primero y quizás lo más importante, están las declaraciones de los propios actores.
En diversas entrevistas, tanto Demet como Can han negado en repetidas ocasiones cualquier tipo de relación romántica. Han afirmado que se llevan bien, que tienen una buena relación de trabajo, que se respetan mutuamente como profesional. Pero que no existe nada más allá de una amistad. Han reiterado que su relación se limita al ámbito laboral, y que no hay ninguna implicación sentimental. En segundo lugar, podemos analizar las relaciones sentimentales de ambos a lo largo del tiempo. Demet Özdemir ha tenido otras relaciones públicas, como su matrimonio con el cantante y actor Oğuzhan Koç. Su boda, celebrada en agosto de 2022, fue un evento mediático de gran magnitud, y aunque el matrimonio terminó en divorcio en mayo de 2023, quedó claro que Demet no estaba involucrada sentimentalmente con Can durante ese periodo. Además, a lo largo de su carrera, Demet ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres del mundo del espectáculo, como el actor Şekin Özdemir. Estas relaciones, confirmadas por ella misma o por la prensa, desmienten cualquier rumor sobre una relación con Can Yaman en ese momento. Can Yaman, por su parte, también ha tenido sus propios romances, incluyendo su relación con la presentadora de televisión italiana Diletta Leotta. Aunque su relación con Diletta fue muy mediática y generó un gran interés en Italia, quedó claro que Can no estaba involucrado sentimentalmente con Demet durante ese periodo. Además, Can ha sido relacionado con otras mujeres, y siempre ha mantenido una postura clara sobre su vida privada, no mezcla su vida personal con la profesional. Estas relaciones, confirmadas por él mismo o por la prensa, también desmienten cualquier rumor sobre una relación entre ellos. Ahora bien, ¿por qué entonces persistió tanto el rumor? ¿Por qué, a pesar de las claras evidencias, la gente seguía creyendo en una posible relación? La respuesta radica en varios factores que se entrelazan y se potencian entre sí. Primero, la intensa conexión que existía entre sus personajes en Erkenci. La serie logró crear una historia de amor que cautivó a la audiencia. La gente se enamoró de Sanem y Can, de su complicidad, de sus risas, de sus lágrimas. Los fans invirtieron tiempo y emociones en la serie, y la consideraban algo más que un simple entretenimiento. Querían creer que esa historia de amor continuaba fuera de la pantalla, que sus ídolos estaban enamorados en la vida real. La magia de la pantalla, la creencia en el amor a primera vista, la idealización de los personajes, todo contribuyó a alimentar esa ilusión. Segundo, la naturaleza de la industria del entretenimiento. Los rumores venden, y los medios de comunicación a menudo los alimentan para generar interés y atraer audiencia. El morbo o la curiosidad, la especulación, todo eso genera clics, vistas y por lo tanto, ingresos. Las publicaciones y los programas de televisión suelen enfocarse en la vida personal de los famosos, en sus relaciones, en sus escándalos. Es una forma de mantener a la audiencia enganchada, de generar debate y conversación. En el caso de Demet y Can, la popularidad de la serie y la innegable química entre ellos hicieron que su supuesta relación fuera un tema muy rentable para los medios. Tercero, la propia cercanía entre Demet y Can, su complicidad durante la promoción de la serie, que a pesar de ser profesional, generó confusión y alimentó las expectativas de los fans. Durante las entrevistas, las ruedas de prensa y las apariciones públicas, Demet y Can siempre se mostraron muy unidos. Se reían juntos, se miraban con complicidad, se apoyaban mutuamente. Su amistad era evidente y esa cercanía, sumada a la química que tenían en la pantalla, alimentó la idea de que entre ellos existía algo más. Es importante recordar que los actores, en muchas ocasiones, deben mostrarse cercanos y cómplices durante la promoción de sus proyectos. Es parte de su trabajo, y ayuda a generar interés en la serie. Sin embargo, esa cercanía puede ser malinterpretada por los fans y por los medios. Es importante entender que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación fuera de ella. Los actores son profesionales que saben interpretar sus roles, y a menudo logran crear esa conexión especial para el público. Es su trabajo y son muy buenos en ello. Logran transmitir emociones, generar empatía, y hacer que el público se sienta identificado con los personajes. Pero eso no significa que exista un romance real. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, su profesionalismo fue clave para lograr el éxito de Erkenci, y su amistad, fuera de la pantalla, es evidente. Respetan sus trabajos, se apoyan mutuamente y mantienen una relación cordial. La idealización de las estrellas de televisión también juega un papel importante. Los fans a menudo idealizan a los actores,
los ven como personas perfectas y quieren creer que sus vidas privadas son tan perfectas como las de sus personajes. Olvidan que los actores son personas normales, con sus propios problemas y sus propias vidas. Quieren creer en el amor eterno, en los finales felices, y proyectan sus deseos en las relaciones de los famosos. Es comprensible, pero a veces puede llevar a la decepción. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Pues en que la verdad detrás del rumor es que Demet Özdemir y Can Yaman no fueron pareja. Su relación fue y sigue siendo profesional y amistosa. Aunque es comprensible que los fans deseen que sus ídolos tengan una historia de amor como la que viven en la pantalla, es importante respetar la vida privada de los actores y entender que su trabajo es simplemente eso, un trabajo. Debemos aprender a diferenciar entre la ficción y la realidad. En cuanto a las razones por las cuales el rumor persistió, ya lo hemos visto, la magia de la pantalla, el deseo de los fans, el interés mediático y la cercanía entre ellos durante la promoción de la serie, fueron la tormenta perfecta. Pero la realidad, como siempre, es más simple de lo que parece. La química en pantalla, la buena relación de trabajo y la amistad no siempre se traducen en amor romántico. Es importante recordar que los actores son personas reales con vidas privadas. Tienen derecho a tener relaciones, a mantener su privacidad y a decidir quiénes son sus parejas. Debemos respetar sus decisiones y no invadir su espacio personal. Si bien es normal que los fans sientan curiosidad, es fundamental no dejarse llevar por rumores y especulaciones infundadas. Ahora, quiero hacerles una pregunta, ¿qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que los fans a veces se obsesionan con las relaciones entre los actores? ¿Creen que la industria a veces fomenta estos rumores para generar más audiencia? Los leo en los comentarios. Me encanta saber su opinión y debatir estos temas con ustedes. ¿Qué tan importante es para ustedes que la relación entre los actores sea real, o prefieren separar la ficción de la realidad? En conclusión, familia, hemos desmentido uno de los rumores más grandes del mundo de las telenovelas turcas. Demet Özdemir y Can Yaman, a pesar de la increíble química que tenían en Erkencikus, no fueron pareja en la vida real. Su relación fue profesional y amistosa. La magia de la pantalla, el deseo de los fans y el interés mediático fueron los ingredientes perfectos para crear este rumor. Pero ahora ya sabemos la verdad. La realidad es que a veces lo que vemos en la pantalla es solo una hermosa interpretación. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Y ya saben, los espero en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser la mejor familia del mundo. Nos vemos pronto. Un besito.